Bienvenidos a El Debate. Imagina un sistema legal diseñado tan a la medida de sus propios creadores que te permite mentir impunemente. Y todo dependiendo de qué adorno del tribunal hayas tocado al jurar, ¿sabes? Una locura, sí. Totalmente. Pues así de cínica, así de corrupta era la élite que vamos a analizar hoy. En este encuentro nos adentramos de lleno en uno de los textos más implacables y confrontativos de nuestro material. Desde luego. Hablamos del capítulo 23 del Evangelio de Mateo, el famosísimo discurso de los ayes contra los escribas y fariseos. Un texto fascinante, la verdad. Y verdaderamente demoledor para el liderazgo de la época, sin duda. Y la gran pregunta que vertebra nuestra discusión de hoy es exactamente qué tipo de demolición estamos presenciando. O sea, ¿es este texto una condena radical y sistémica? Es decir, ¿busca desmantelar por completo la institución religiosa por ser intrínsecamente opresiva? Ya. ¿O si estamos ante otra cosa? Exacto. ¿O estamos más bien ante una exigencia de reforma moral severa? Una que pide coherencia interna, pero respeta y valida el marco legal y de autoridad ya establecido. Y como siempre, todo nuestro análisis se va a ceñir estrictamente a las evidencias que nos da este texto de Mateo 23. Me parece el marco perfecto para arrancar. Pues para dejar claras nuestras posturas desde el minuto 1, yo sostengo que este texto es una crítica estructural absoluta. Es un ataque frontal contra una élite que utiliza la religión para oprimir y exige de facto la destrucción y la inversión total de esa jerarquía de poder. Nade, pues por mi parte, yo estoy convencida de que el texto hace exactamente lo contrario a nivel estructural. O sea, valida explícitamente la autoridad institucional y la ley. Su ataque, por más brutal que sea, es una reforma contra la hipocresía individual y la piedad performativa, no un anarquismo institucional. Bueno, fíjate que para mí, leer esto como un simple llamado a ser mejores personas es quedarse en la superficie. ¿Tú crees? Sí, totalmente. Mateo 23 es, en su núcleo, un tratado sobre la justicia social y el abuso de poder institucionalizado. Y te digo por qué. El texto no describe simples defectos de carácter, describe violencia sistémica. Dice, literalmente, que estos líderes atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. A ver, eso no es pereza. Es la definición exacta de una burocracia opresiva. Ya. Y el mecanismo de esa opresión es brutal. El texto denuncia que devoran las casas de las viudas y, como pretexto, hacéis largas oraciones. Es una acusación muy dura, sí. O sea, las viudas eran súper vulnerables. Exacto, el eslabón más débil. Y piensa en cómo funcionaba eso mecánicamente. En la antigüedad, los líderes religiosos a menudo actuaban como ejecutores financieros o consejeros de estas viudas. Lo que hacían era persuadirlas para que donaran sus propiedades al templo a cambio de supuesto mérito espiritual. Mientras ellos, claro, se quedaban con los beneficios y a ellas las dejaban en la miseria. Por eso toda la estética religiosa que denuncia el texto... Las filacterias y todo eso. Eso es. Las oraciones interminables, el ensanchar las filacterias, que eran esas cajitas de cuero con escrituras que se ataban al cuerpo, o alargar los flecos del manto. A ver, ¿eso no es simple vanidad? Ya. Es camuflaje, ¿sabes? Es la tapadera estética para justificar una extracción económica despiadada. Y por eso, cuando Jesús exige que el mayor sea el siervo, está deslegitimando la estructura piramidal por completo. El sistema entero está podrido. A ver, entiendo perfectamente por dónde vas. Y el retrato que haces de la corrupción económica es históricamente certero. Te lo concedo. Pero tengo que pararte ahí porque creo que estás omitiendo el cimiento sobre el que se construye todo este discurso. A ver. Si el objetivo fuera demoler el sistema, tirar abajo el edificio institucional, el texto no comenzaría haciendo exactamente lo opuesto. Fíjate en cómo arranca, en las primerísimas frases. Ya sé por dónde vas a ir. Dice de forma inequívoca, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Sí, esa es la frase favorita para los que defienden la institución. Siempre sale. Bueno, sale porque es ineludible, o sea, hay un reconocimiento explícito, profundo y normativo de la legitimidad de la institución. No hay un rechazo a la ley ni a la autoridad de quienes la enseñan. El problema es la disonancia cognitiva y moral. Continúa diciendo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Exige pureza interior frente a una fachada vacía. Mencionabas lo de ensanchar las filacterias.
Y es el ejemplo perfecto, fíjate. Sí. Hacer la filacteria más grande era el equivalente antiguo a llevar un logo de diseñador gigante en el pecho, para que todo el mundo vea lo santo que eres. La condena es al teatro religioso, a la performatividad. El sistema en sí, el vaso que contiene la enseñanza, es correcto. La tragedia es la corrupción moral interna de quienes lo administran. Vale, entiendo tu lectura de esa validación inicial de la cátedra de Moisés, pero creo que le estás otorgando un peso de permanencia que el texto luego, pues, se encarga de dinamitar. Es que esa autoridad doctrinal es el eje de todo, de verdad. Piensa en la analogía de un sistema judicial contemporáneo. A ver, cuéntame. Imagina que descubrimos que un juez del Tribunal Supremo es un corrupto redomado. Acepta sobornos, explota a los vulnerables y su vida moral es un fraude total. El hecho de que ese juez sea un hipócrita no invalida el código penal que aplica desde su estrado, ¿no? Claro, el código sigue existiendo. Exacto, la ley sigue siendo la ley. Las sentencias que dicta, basadas en el código, son doctrinalmente válidas, aunque él personalmente merezca ir a la cárcel. Aquí pasa lo mismo. Se establece que los fariseos, sentados en esa cátedra, enseñan la verdad de la ley. Por eso la instrucción es que la gente guarde y haga lo que ellos enseñan desde ese rol oficial. Bueno, te compro la analogía del juez corrupto. Es muy ilustrativa. Pero la voy a llevar un paso más allá para mostrarte por qué el texto sí busca desmantelar la estructura. A ver si puedes. Fíjate, si el sistema y sus roles siguen siendo válidos, ¿por qué inmediatamente después hay una prohibición tajante del uso de los títulos institucionales que sostienen ese mismo sistema? Fíjate bien, no les dice buscad a jueces más honestos, les dice a sus seguidores, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, ni seáis llamados maestros. Hombre, pero es que esos títulos alimentan el ego, ¿es por eso? Hombre, no es solo una cuestión de terapia re-ego. O sea, rabí, padre, maestro, no eran simples cortesías, eran los pilares de la autoridad jerárquica, los que daban acceso al poder, al prestigio y al dinero. Despojar a los líderes de sus títulos, instruir a la base popular para que rechace usar esa nomenclatura y afirmar que todos vosotros sois hermanos, eso es un acto profundo de desmantelamiento institucional. Ya. Está aplanando la pirámide por completo. Volviendo a tu analogía, si solo fuera un problema de que el juez es malo pero el tribunal es bueno, el texto no te diría, a partir de hoy, queda prohibido usar el título de su señoría en toda la nación. Al prohibir el título, desarmas el estrado. A ver, es una lectura audaz, pero sigo pensando que confundes la cura psicológica con un ataque estructural. ¿Cura psicológica? Sí, ¿has considerado que prohibir esos títulos es la quimioterapia exacta para el cáncer de la soberbia humana? Y no un ataque a la función educativa en sí. El texto aclara, uno es vuestro maestro, el Cristo. Y luego da la clave de todo el pasaje, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sí, pero... Espera, déjame terminar esto. El veneno de los títulos es como invitan a sentarse en las primeras sillas en las sinagogas, a buscar el aplauso. Prohibir el título ataca la raíz del orgullo para forzarlos a volver a la pureza interna, pero la función de enseñar, la cátedra en sí, sigue siendo esencial. Y toda esa autoridad teórica, esa supuesta cátedra pura de la que hablas, se cae a pedazos cuando vemos cómo aplicaban la ley en el día a día. Vamos a ver los vacíos legales. Porque la aplicación de esa autoridad no es solo un tropiezo psicológico de ego. Es un diseño legal malicioso que produce injusticia material. Si avanzamos en el texto, vemos la crítica al legalismo absurdo. El texto ataca a los vacíos que esta élite ha creado. Dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. O lo mismo con el altar y la ofrenda, ¿no? Una casuística que el texto deja en ridículo, ciertamente. Es absurdo. Absurdo y calculado. Fíjate en el mecanismo. ¿Por qué el oro o la ofrenda obligan a cumplir el juramento, pero el templo no? Pues porque la ofrenda y el oro son transacciones económicas de las que ellos, como clero, se benefician. Claro. Es una teología diseñada para priorizar el valor monetario sobre lo sagrado. Han corrompido el código penal de tu juez hipotético. Por eso les llama guías ciegos. Y esto culmina en la frase más brillante del pasaje. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es una imagen brutal, ¿verdad? Absolutamente sí. Filtraban el vino con una tela para no tragarse un insecto impuro. Literalmente. Exacto. Se preocupan obsesivamente de que un insecto microscópico no contamine su copa. Pero a nivel sistémico, pues se tragan un camello, el animal impuro más grande que existía por allí.
Y se lo tragan porque ignoran la corrupción, el robo y el abuso en sus propias narices. El ritual milimétrico ha eclipsado a la justicia, y el sistema legal está tan amañado que ya no sirve para nada. Vale, vamos a detenernos en el mosquito y el camello, porque justo el versículo anterior a ese te da la clave para entender que Jesús no rechaza el sistema normativo, sino que exige su cumplimiento integral. A ver, Tienes razón en lo de los juramentos, pero fíjate en el ejemplo del diezmo. El texto dice que diezman la menta, el eneldo y el comino. Hablamos de contar hojita por hojita las especias de la cocina para pagar el impuesto religioso. lo cual es un absurdo microgestor total. Lo parece. Pero, ¿qué dice el texto sobre ese microrritual? Les recrimina que por hacer eso han dejado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Ahora bien, si estuviéramos ante el anarquista estructural que tú dibujas, la conclusión sería otra, ¿no? Sería: dejad de contar hojas de menta, eso es burocracia inútil, centraos solo en la justicia. Ya veo por dónde vas. Claro. Piensa en el CEO de una gran empresa que obliga a todos a reciclar los tapones de plástico en la oficina, pero luego su fábrica vierte toneladas de residuos tóxicos al río. Un crítico del sistema diría: tu reciclaje de tapones es una farsa, olvídalo. Pero, ¿qué dice Jesús aquí? Dice que hay que hacer ambas cosas. Sí. Exactamente. Dice literalmente: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto, el diezmo de la menta, el reciclaje del tapón, el cumplimiento estricto del rito y la ley, era necesario hacer. Lo legitima por completo. Lo que es criminal es que hayan dejado de hacer la justicia y la misericordia. Por lo tanto, exige un perfeccionamiento del rito. Una integridad total, ¿sabes? El rito tiene que ir de la mano de la justicia. No dinamita el sistema, pide a gritos que vuelva a funcionar como se diseñó. Bueno, te reconozco que ese sin dejar de hacer aquello es el principal escollo para mi argumento. Te lo concedo. Pero no nos engañemos. Aislar esa frase ignora el peso de las consecuencias materiales que el texto despliega justo después. Tú hablas de un sistema que necesita perfeccionarse moralmente, pero el texto pasa inmediatamente a describir una podredumbre que ya es letal. Vamos a las metáforas de purificación y las acusaciones de violencia. Las metáforas del vaso y los sepulcros blanqueados. Pura interioridad. Espera. Vamos a ver qué significa ese interior. Tú insistes en que el remedio es limpia primero lo de dentro del vaso, y que eso es una solución moral e individual. Pero miremos de qué está lleno el vaso realmente. El texto no dice que por dentro tengan falta de fe o malos pensamientos. No. Dice que están llenos de robo y de injusticia. O sea, sus acciones tienen víctimas materiales. Y luego usa la metáfora de los sepulcros blanqueados. En aquella época pintaban las tumbas de blanco en primavera para que los peregrinos las vieran bien, para que no las pisaran por accidente y no quedaran ritualmente impuros. Eran preciosas por fuera, pero por dentro... Huesos de muertos y toda inmundicia. Exacto. Huesos de muertos. Y esa muerte no es solo poética, ¿eh? El texto culmina acusándolos de ser cómplices materiales de la sangre de los profetas, desde Abel hasta Zacarías, al que asesinaron, cito, entre el templo y el altar. Fíjate en la perversidad de esto. El texto les acusa de construir y adornar los monumentos a los justos que sus propios antepasados mataron. Ya. Mantienen la estética de honrar a los profetas, mientras defienden a muerte la misma estructura, el mismo status quo que hizo necesario matar esos profetas en primer lugar. Mantener esa maquinaria funcionando no es un problema de falta de integridad personal, es violencia estructural de manual. Las consecuencias de esa suciedad interna son cadáveres reales en el patio del templo. A ver, la fuerza dramática de esa imagen es indudable, totalmente. Pero, a riesgo de sonar insistente, creo que estás ignorando dónde pone el texto la raíz de ese derramamiento de sangre. ¿Dónde la pone? La conexión con la sangre de los profetas refuerza precisamente que estamos ante una patología espiritual profunda de esa generación humana, no ante un simple defecto del organigrama institucional. Fíjate en lo que dicen ellos mismos en el texto. Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y acto seguido Jesús les dice que son peores. Les dice: así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. La tragedia aquí es la ceguera psicológica. Es el autoengaño de creerse moralmente superiores a sus antepasados porque ellos tienen mejores ritos,
mientras sus corazones operan con la misma iniquidad interior. Si el problema principal fuera la pirámide institucional, pues la solución sería abolir la institución y poner a gente de la base al mando. Pero el texto va a la yugular del existencialismo humano. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ya, la podredumbre reside en el corazón humano que secuestra la religión como escudo. Y el sistema no hace al hombre corrupto, es el hombre corrupto el que profana el sistema, al nivel de cometer un asesinato en el punto más sagrado del universo judío, entre el santuario y el altar. La institución es la víctima de estos individuos. Bueno, pero esa profanación del espacio sagrado es justo lo que nos lleva al clímax y al cierre de este discurso. Porque todo este choque, toda esta acumulación de sangre, de robos, de viudas desamparadas, desemboca inexorablemente en el veredicto final, el lamento sobre Jerusalén. Y aquí es donde mi argumento de que el sistema cae por completo se cristaliza. A ver, ¿cómo lo lees tú? Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Liderazgo. La gallina quiere proteger, pero la élite ha rechazado esa protección para su ciudad. Han sido incapaces de cuidar a los suyos por mantener su cuota de poder. Y la sentencia que sigue no es «vamos a reformar la cátedra de Moisés». La sentencia es lapidaria y absoluta. «He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Fíjate bien, vuestra casa. Sí. Se refiere al templo, al sistema entero, a su estructura de poder. Es dejada desierta. El arquitecto ve que las vigas están podridas y abandona el edificio para siempre. No hay restauración posible para esa estructura. Se deja caer. Hombre, fíjate que interpretar eso como una aniquilación irreversible, como un abandono definitivo del arquitecto, exige taparse los ojos ante la última frase del capítulo. Yo no puedo aceptar esa lectura, porque el versículo 39 establece un límite temporal explícito. ¿A qué te refieres? Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Un hasta que muy, muy lejano. Pero es un hasta. Esa palabra es el clavo ardiendo de la esperanza condicional. Sí, en ese instante la casa queda desierta. Hay un exilio espiritual durísimo. La presencia se retira del templo a nivel institucional. Pero no es para siempre. Es una medida disciplinaria extrema, un shock terapéutico, hasta que se produzca una transformación en su percepción espiritual. Ya. Hasta que dejen de mirar sus flecos largos y sus títulos y reconozcan de